Luis, así se manejan las cosas acá. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque aquí se vino fue a trabajar y tú estás en este empleo porque yo te contraté, porque tú estás en este empleo porque yo te traje aquí. Las historias que está por escuchar están inspiradas en casos reales. Para proteger la identidad de las personas, hemos cambiado sus nombres y algunos detalles. Esto es Historias que construyen futuro, un espacio para dar voz a las experiencias reales de quienes llegan a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Aguantar para sobrevivir. La historia de Luis. Esto le sucede a más personas de lo que imaginan y aún así no conocen sus derechos. Esta es la historia de Luis. Luis trabajaba en Estados Unidos entregando paquetes, o sea, era delivery. Él lo contrató un subcontratista para entregar paquetes y hacerlo directamente en las entregas de los hogares. Luis entró pues con un salario, o digamos que le pagaban por entregas de paquete, y a continuar laborando suscitaban unos descuentos injustificados y le reducían la cantidad de lo que iba a entregar. Adicionalmente a eso, pues si le pagaban el paquete en $2, le terminaban pagando hasta $1.50, $1.30, haciendo que Luis pues le redujeran su salario y adicional a eso no recibía la compensación que desde un inicio acordaron. Cuando le llegaba su nómina habían descuentos significativos y eso le enfurecía a Luis. Luis tenía una familia que mantener. Aún así le hacían los descuentos y él volvía y le decía: ¿por qué me estás descontando esto si yo no tengo ningún convenio con ustedes? Ustedes me están haciendo descuentos significativos bajo la nómina y yo no pertenezco a la empresa porque ustedes no me quisieron contratar. Luis, así se manejan las cosas acá. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque aquí se vino fue a trabajar y tú estás en este empleo porque yo te contraté, porque tú estás en este empleo porque yo te traje aquí. Luis enfurecido le decía que no eran así las cosas, mas sin embargo Luis continúa trabajando. Y ya allí, como Luis aceptaba de una manera indirecta esos tipos de descuentos, el empleador abusaba. ¿Qué hacía el empleador? Lo ponía a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, dándole cantidad de trabajo para que Luis se sintiera la necesidad de hacerlo y se sentía esclavo de ese trabajo. ¿Por qué? Porque sabían que sí, no podía dejarlo por la familia que mantenía. Cuando Luis pues al día siguiente llegaba agotado, cansado de no querer pues seguir trabajando, pero aún así lo hacía, le decían que por qué llegaba tarde, si ese es su trabajo. Y Luis le decía: oye, es que yo necesito pues que me des por lo menos un día de descanso a la semana para yo poderme pues agarrar energía, agarrar fuerza. Y el empleador le dijo: no, aquí en Estados Unidos no hay días de descanso. Si quieres continuar con el trabajo, bien, pero tú sabes muy bien que aquí en este trabajo no hay días de descanso. Inclusive Luis ni siquiera almorzaba, porque la jornada laboral que tenía él era tan pesada que trabajar dentro de las entregas de paquetes, que es muy común acá y que la gente sabe que están siendo explotadas por este tipo de empleo, como lo fue Luis, y que no reciben ningún tipo de beneficios, pero sí reciben descuentos injustificados. Luis no tenía pues la opción de poder descansar, y cuando hace una de las entregas se dobla un tobillo. El tobillo se lo dobla y le dice al empleador que pues que él necesita ir al médico, pues necesita verse el pie, ya que le duele muchísimo y no lo pudo afincar, y por eso pues repercute en sus trabajos. El empleador le dijo que no, que aquí se vino fue a trabajar y que él está aquí para entregar paquetes. Luis, muy triste y asustado, pues decidió continuar trabajando. Se colocó una venda en el pie y siguió laborando dentro de sus funciones, porque se sentía atado a ese trabajo de una manera u otra. Era la fuente de economía de su familia. Luis siguió trabajando con el pie así, siguió entregando los paquetes así, pero se vio un punto en que le dice y enfrenta a su empleador y le dice que primero le hacían descuentos injustificados, no le permitía pues tomar descansos, no les permitían ir al médico para que lo pudieran ver sus pies. Y entonces es donde el empleador le pone una querella y le manda una orden de restricción. O sea, lo amenaza directamente con la policía. ¿A razón de qué? Ninguna razón. Solamente porque Luis estaba siendo muy objetivo. Él estaba diciendo que no, que necesitaba pues atención médica, que los pagos no eran justos, que tenía deducciones en sus pagos. El empleador sabía que obviamente Luis contaba con un permiso de trabajo y un seguro social, pero eso no lo hacía estar legal dentro del país. Le pone una orden de restricción. Esa orden de restricción llega a la casa de Luis, con su familia obviamente muy asustada y abrumada porque ninguno está legal en el país. Luis se asesora
y pues va a la corte con mucho miedo con esa orden de restricción que le colocaron, sin base ni fundamento legal. Simple y llanamente fue una amedrentación que le hicieron en contra de Luis, para que Luis no hiciera nada legalmente contra su empleador, porque Luis tenía todas las de ganar. Pero entonces Luis contrata la firma, nos cuenta su historia y Luis tiene un camino directo a una posibilidad de poder aplicar a una visa T, porque cuenta con los requisitos indispensables, que era maltrato psicológico por parte del empleador, que no le permite ir pues a la salud, que le verifiquen sus pies, le hacían descuentos injustificados. Adicionalmente, él contaba con las pruebas porque sus reclamos no solamente eran de manera presencial, sino también los escribía por teléfono y le explicaba o le pedía explicación al empleador. Y como el empleador sintió miedo de que Luis pudiera hacer algo en contra de él, el empleador fue adelante y le pone una orden de restricción. Esa orden de restricción pasó en un tribunal donde fue un juez que dictó que no había ningún tipo de poner una orden de restricción hacia Luis porque no había fundamento legal. Mas, sin embargo, Luis, muy frustrado, muy triste y adicional a eso muy asustado porque no sabe, no conoce las leyes del país, no domina el idioma, no sabía en su momento qué estaba diciendo el juez, pero su empleador sí fue y se presentó vía Zoom para poder decirle al juez pues todas las cosas y las barbaridades que Luis hacía, que eran completamente falsas porque no tenía evidencia. Pero aún así Luis se presentó y tiene su reporte de su orden de restricción y pues vino a nosotros a contarnos esta historia y a buscar asesoría migratoria, porque así hay muchos Luis que están en las calles entregando paquetes y que sufren de ese maltrato psicológico, que sufren de ese abuso y explotación laboral. Pero en este momento existe esta posibilidad de poder nosotros asesorarlo a través de su historia, que sea contada, que sea escuchada y que sea asesorada. Hablar puede ser difícil, pero también puede ser el inicio de una nueva etapa. Si usted conoce a alguien en esta misma situación, contáctenos y comparta su información. Si aún no está suscrito a nuestro canal, lo invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Si tiene alguna duda, déjenos su comentario.